La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Hoy es un día tan especial que vamos a tener un tiempo extraordinariamente muy bueno para que nosotros edifiquemos nuestras vidas espirituales. El objetivo principal, ¿verdad? Pero antes de proseguir, quiero dejarles saber a aquellos que están escuchando en diferentes lugares, diferentes plataformas. Muy bienvenidos. Y si sé que tenemos hermanos y hermanas que por primera vez están escuchando este programa Fe sin Barreras, y los que no estén en sintonía en este momento, sabemos que hay muchos que posteriormente en diferentes horarios se conectan a Radio Vital, y unos por los tiempos, por ejemplo en España, que tenemos una diferencia de, 7 horas de diferencia, de Arizona, Estados Unidos, Norteamérica, con el país de España. Pero son diferentes horarios donde nosotros podemos ir a Facebook y encontrar estos programas que están en vivo para que usted pueda disfrutar y pueda incrementar aquello lo cual el Señor empezó en nuestras vidas, que es la salvación, que es la vida nueva en Cristo, la vida que descendió del cielo. Así que muy bienvenidos, hermanos y hermanas. Creo que todos podemos hacer parte de este programa maravilloso cuando nosotros hacemos participar a otros hermanos, a otras personas, a que sean parte de lo que viene siendo, lo que es la salvación, lo que es la vida cristiana, lo que es la vida en Cristo. Y quiero pedirte que hagas un esfuerzo por compartir con alguien este programa maravilloso, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros podemos ayudar a otros, podemos compartirle a otros lo hermoso que es tener a nuestro alcance programas que nos ayudan, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos capacitan a desarrollar una vida de poder y de victoria. La vida en Cristo es una vida maravillosa, es una vida preciosa, es una vida que te garantiza a ti el vivir en un estado perfecto, ¿no? Estuve hablando con una persona y me di cuenta que a veces no ponemos la atención que demanda la palabra de Dios para comprender lo que la palabra de Dios nos está hablando, ¿no? Y creo que es un versículo que debe de estar en el libro de Romanos. Voy a buscarlo porque es importante. Sí, en Romanos capítulo 5, versículo 1. Y habla específicamente el estado en el cual nosotros tenemos que vivir para vivir dentro de ese reino. ¿Recuerda usted muy bien que cuando Jesús hablaba con Nicodemo, le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, el reino de los cielos, aquí en la tierra?
¿Por qué? Porque nosotros fuimos llamados al arrepentimiento para que nosotros aceptáramos ahora a Jesús, o la palabra que descendió de lo alto, la palabra viva, que es Cristo mismo. Por eso Jesús nos hablaba y nos decía: arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces nosotros tenemos ahora la certeza de que cuando escuchamos que la palabra nos dice a nosotros claramente, a través de ahí de Nicodemo, es testimonio que testifica el Espíritu Santo: el que no nace no puede ver. El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, a sabiendas de esto, cuando nosotros sabemos que tenemos una entrada al reino, cuando ya nacimos de agua, el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Ahora tenemos muchas personas que saben mucho la palabra de Dios, pero no entienden la palabra de Dios por no venir acompañada de la fe. Quiere decir, puede saber el conocimiento, pero no creerla con el corazón. Y ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1, usted léalo en su casa y reléalo, porque he estado hablando yo de este versículo. Y realmente es una explosión para muchos hermanos lindos y hermanas lindas que están pasando por situaciones diversas, que por tradición y costumbre se han acostumbrado a buscar a Dios como el auxilio, el pronto auxilio, ¿no? Y realmente el Señor en Cristo, ya en Cristo, no estoy hablando como se hablaba y se aplicaba en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Pacto Dios nos garantiza, ¿sí?, una posición extremadamente radical, vivir dentro de su reino. Entonces, si usted es una de las personas que dice: yo nací de agua y nací de espíritu. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios para mí es la autoridad, y la persona del Espíritu Santo estoy consciente que es la que nos va a guiar en todas las cosas. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo: cuando Él venga os guiará, los instruirá y los capacitará. Dice: pastor, ¿qué no tiene otro tema? No hay otro tema mejor. Porque lo he estado hablando, inclusive anoche, a altas horas de la noche estuvimos hablando yo y mi esposa, lo cual le mando un saludo muy especial. La importancia y el valor que tiene que una persona honre y respete, ¿sí?, la palabra de Dios, o a Dios y su palabra como la máxima autoridad. Dios tiene la autoridad en el cielo y en la tierra, y Él es el que estableció todo lo que está en la palabra de Dios, porque es inspiración de Dios. Todo está bajo autoridad, inclusive los que fuimos llamados al servicio de nuestro Señor Jesucristo, estamos bajo autoridad. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de dar cuenta, como está escrito en la palabra de Dios. Usted puede seccionarse donde el pastor va a dar cuentas por las almas de las ovejas. ¿Cuál es el significado de esa verdad? Bueno, como el pastor realmente pastoreó esas ovejas, y cómo esa oveja realmente obtuvo, ¿sí?, lo que es la formación de un discípulo. ¿Por qué? El discípulo nunca glorifica o exalta a la persona que le ayuda, sino a Jesús. ¿Por qué? Porque de Jesús proviene lo que se revela en el Espíritu. El hombre que sirve a Dios, llamado por Dios, ¿sí?, se le menciona en la palabra de Dios como el obrero. Y ese obrero es de reconocerse. El apóstol Pablo tuvo una osadía, una valentía de decir: lo que son ustedes se me deben a mí. Y era un hombre que tenía delegado una posición de apóstol.
pero él fue el instrumento que Dios utilizó para que el evangelio del reino llegara a muchas personas. Y gracias a eso, esas personas obviamente dejaron de ser lo que eran anteriormente, porque es lo que sucede con la vida. La vida cristiana no es venir a una religión, no, la vida cristiana es venir a un reino, entrar a un reino. Y viendo a donde quiero llegar con esto que estoy hablando, es cómo vivir dentro del reino. Una vez que usted cree en la palabra en su corazón. Si usted cree en la palabra con la cabeza y no con el corazón, escúcheme bien, todo el que es nacido de alto, dije ahorita que nacimos de Dios. Quiere decir que nacimos para vivir en el orden de Dios y bajo la autoridad de Dios, porque lo confesamos como el Señor de nuestras vidas. Él tiene señorío en nuestras vidas, ¿sí? La palabra de Dios dice que cuando confesamos a Jesús con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y hoy en día tenemos la necesidad de gritarlo a los cuatro vientos, que se ha confesado a Jesús como Señor, pero no tiene el señorío en las almas. ¿Por qué? Porque prefieren honrar lo que son las tradiciones, costumbres y cosas que no tienen fundamento bíblico, como el que voy a enseñar una vez más a través de este micrófono. Y todo aquel que está al alcance de mi voz o me está viendo a través de diferentes plataformas, ya sea en TikTok, en Facebook, lo estoy hablando con todo mi corazón, porque el Señor quiere que usted sea prosperado. Fíjate bien, no está hablando del dinero, está hablando integralmente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos transforma y nos lleva a un estado completamente nuevo. Mira lo que dice en Romanos 5:1. Estoy hablando de cómo vivir dentro del reino. Aquella persona que cree con el corazón la palabra, ¿sí? Cree que vive bajo la autoridad de Dios, en el corazón, en el hombre interior, en la nueva criatura. En 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces estamos hablando de la nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora se establecen cosas nuevas que pertenecen al reino. Muchas personas me están oyendo, pero como que dicen, yo ya sé lo que dice, pero me he dado cuenta que no entienden lo que es la realidad aplicada en tu diario vivir. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta en personas que yo conozco que realmente no se dan cuenta. Y las oigo hablar y me quedo, óyeme, que esta persona no ha comprendido. Y cada vez que veo que personas no comprenden, yo lo que hago, me acuerdo de Kenneth Hagin. Y a Kenneth Hagin le dijeron, ¿cuándo vas a cambiar de enseñanza, Kenneth? Y dijo, cuando le agarren. ¿Por qué? Porque es cierto. Puedes pasar toda tu vida en tu creencia, pero no en lo que Dios dice en su palabra, porque no quieres abrir el corazón. Porque ahí hay una interferencia muy peligrosa que se llama orgullo, muy bien disfrazado. Cuando la persona ya se cree el gran jefe aquí, olvídate, ese es un orgullo. Tienes que ser humilde para recibir la palabra y permanecer en la palabra. A veces es necesario tomar varios tópicos de la palabra para que se abra el entendimiento general. No es lo mismo que yo te enseñe en lo secular, le llaman a rompecabezas. Yo le cambié el nombre a los rompecabezas. Le llamo edificador de cabezas porque te hace pensar. Pero pues así es el mundo, ¿verdad? El mundo mata, miente y destruye. Pero si yo te enseño una sola pieza de un rompecabezas, tú no vas a tener a veces ni idea de qué es. Pero si te enseño toda la foto del rompecabezas,
que le llama el mundo, que yo le llamo edificación de cráneo, del cerebro, porque te activa tu cerebro, vas a decir, ¡ay, qué bonito paisaje! Lo mismo sucede con el Evangelio. A veces tienes que estar viendo varios tópicos para que veas toda la picture, toda la foto, y te des idea de lo que el Señor Jesús, y por medio del Espíritu Santo, está usando una persona para que tú veas todo el panorama. No que analices cómo me comporto, no que analices cómo hace la cosa, no. ¿Qué me está hablando Dios? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué quiere que yo vea? ¿Qué quiere que yo entienda? ¿Qué quiere que yo ejerza? Mira lo que dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice que vamos a tener paz más allá del sol. Aquí tenemos ya la paz. La paz ya está vigente. Cuando una persona ya creyó con el corazón, ¿sí? Creyó con el corazón, que la palabra de Dios se reveló en su corazón, ¿sí? Creyó con el corazón. Acepta las cosas nuevas. No puedes aceptar con el corazón lo que Dios dice y no aceptar las cosas nuevas. Y algo nuevo para ti y para mí es la paz. No es un sentimiento. La paz es un estado que debe de permanecer en ese estado. Pero tu cabeza te trae así, sí, porque andas en la carne. Pero si tú dices, en el nombre de Jesús, yo estoy en la paz. ¿Por qué? Por medio de Jesús, porque Jesús es mi Señor. Cuando tú hablas la palabra, sucede un fenómeno en la dimensión espiritual. Creo que lo puedo encontrar. Sí lo voy a encontrar. Salmo 103, versículo 20, hermana, te agradecería que me apoyaras. Salmo 103, versículo 20. ¿Por qué? Porque ahora estoy hablando de la confesión. La confesión es indispensable para un creyente. No que confesaras a Jesús inicialmente solamente, sino la continua confesión. Lo que digas, lo que dice, será hecho. El poder que hay en las palabras es un poder tan radical que somos lo que hemos hablado. Así es. Por eso la palabra de Dios no va a cambiar. En el Salmo 100, si le subimos ahí el tamaño de la letra, se lo voy a agradecer porque está muy chiquito. Gracias. Aleluya. Salmo 103, versículo 20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, aleluya, que ejecutan su palabra. ¿Quién es el que ejecuta las palabras que nosotros creemos con el corazón y las hablamos? Los ángeles. Muchos cristianos hoy en día carecen de revelación en su espíritu de la funcionalidad que tiene el sistema angelical en nosotros los santos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Ahí está escrito Salmo 103, versículo 20, y esto es para glorificar a Dios. Si alguien quiere hacer una fiesta y quiere un motivo, aquí está un motivo. Si este día te diste cuenta que los ángeles ejecutan las palabras, ¿sí? Ahora, que ejecutáis sus palabras obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué es el precepto? ¿Qué significa la palabra precepto? Sería bueno que supiéramos. Aquí por lo menos en esta versión dice precepto. Pero aquí mi hermana me va a ayudar a ver qué quiere decir la palabra precepto. Porque si no sabemos qué significan las palabras, nos quedamos como, es que así dice, pero no sabemos qué dice. Pero volviendo a que nosotros vivimos en paz, fíjate, no es lo mismo una persona con tensión, con mortificación, con dolor, con sufrimiento, que anda todo enredado. Verás, fíjate cómo habla esa persona. Yo uso una terminología que no me permite hacerlo públicamente como yo lo digo, pero es un problema muy feo, muy triste. O sea, puras cosas negativas habla la persona que no está en paz. Puro problema, pura discusión.
Precepto es un orden, mandato o regla o obliga. Una vez más, precepto es una orden, o mandato o regla de obligado cumplimiento que emana de una autoridad competente. Aleluya. Se utiliza para establecer normas de conducta, pautas de comportamiento o directrices que deben de seguirse en diferentes ámbitos. Eso quiere decir la palabra precepto. Ahora vamos a leer todo el versículo. Salmos 103, versículo 20. Bendecir a Jehová vosotros sus ángeles, ¿sí? Poderosos en fortaleza. Imagínate nomás ahorita, en este momento. Los ángeles poderosos en fortaleza que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. O sea, como la máxima autoridad. Voy a hacer un paréntesis del tema. Dentro de lo que fue el diablo, Lucifer, Satanás, en el reino de Dios, un ángel hermoso y precioso que fue destronado de su posición que Dios le había dado. Se trajo a muchos ángeles, pero ellos no pueden crear nada, porque el ángel que fue destituido de la gloria de Dios, que lo sacó del cielo y lo echó, ¿sí? Al cual Cristo ya venció actualmente, ya lo venció, ¿sí? En la cruz. Él, cuando vino aquí a la tierra, acuérdate que son espíritus caídos, que ellos no pueden crear nada original. Todo es una copia. Todo falsifican. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que los demonios, cuando uno habla contrario a la palabra de Dios, los demonios usan esas palabras y es con lo que te acusan a ti en el cielo. Te acusan porque tienen el acoso que tienen ellos, es que tienen derecho de operar en ti cuando tú hablas cosas que la palabra de Dios no quiere que hablemos. ¿Por qué? Porque la vida y la muerte están en la lengua. ¿Te fijas cómo estoy hablando diferentes tópicos? Para que veas toda la foto. ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy ejerciendo? ¿Vivo en amor de Dios? Otro tópico, el amor de Dios. El amor de Dios es lo máximo que puede haber en una persona. Y todo empecé porque en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que la paz ya la tenemos. Pero pastor, fíjate que ayer me disgusté con mi cónyuge, o fíjate pastor que ayer tuve un problema muy grave con esta persona, o etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Está bien. ¿Y tú crees que el tipo de paz de Dios se fue de ti porque tú pasaste a algo indiferente? Porque el mundo nos enseñó qué es la paz. El mundo enseñó qué es la paz. Pero la paz os dejo, dijo Jesús, no la paz, no la que el mundo da. La paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Nosotros vivimos en el reino de Dios y tenemos una paz patentizada por el Creador del universo, que ahora es una de las cosas nuevas que radican en el hombre interior. Aleluya. Vivo por fe, ando por fe. El justo vivirá por fe. Sí es cierto, tengo esta problemática, pero yo estoy en paz. Sí es cierto. Eso se lo aprendí a un ministro que, mi respeto, yo tomo lo bueno y dejo lo malo. A este ministro le aprendí que él atendía los problemas. El viernes a las 5 de la tarde veía todos los problemas que tenía y ya atendía a los que podía atender, y los que no podía atender le decía, aquí se quedan hasta la próxima semana.
pero él seguía viviendo en paz. Fue un método de él. A lo mejor tú agarras el lunes, o el sábado o el jueves para atender las circunstancias críticas que estás viviendo, porque vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Otro tópico, pero ¿qué es eso, pastor? Necesitas ver todo lo que el Espíritu Santo te está hablando este día, como cuando te habla en una enseñanza. Cuando te habla en una enseñanza te está enseñando una picture, te está enseñando un panorama completo. Necesitas aprender a verlo y ser humilde para no retomar las cosas. Siempre que tú veas una persona, que sepas que Dios lo constituyó para edificar almas, pluma, cuaderno y Biblia y atención. No te descuides, no dejes que tus pensamientos comiencen a ser catedráticos y comiencen a dictarte comienzos de otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que comienza a hacer mucha gente, principalmente las personas que no tienen humildad. Siempre están juzgando, deber de estar aprendiendo. Yo conocí, escúchenlo bien lo que voy a decir, yo conocí a una persona que cada vez que salía del servicio salía criticando lo que el ministro hablaba. Y era un maestro de la palabra impresionante. Yo por lo menos fue el primer maestro que yo conocí de la palabra. Un gran maestro, Arnoldo Gutiérrez, que ya se fue con el Señor. Pero uno de sus hijos espirituales, debe de salir gozoso y contento por la palabra, salía criticando lo que el pastor le ha dicho. Lo que el pastor, él era un maestro, enseñaba. Hasta que un día yo lo confronté y le dije, hermano, no puedo creer, le digo, que tú estás hablando de él y él no hizo más que leer la Biblia. ¿Dónde estaba el problema? En su corazón. Las cosas viejas pasaron, no puedes vivir con el sistema viejo, tienes que vivir con el sistema nuevo del reino, en el amor. El amor. Sí lo tenemos ahí, la alabanza esa maravillosa que hemos usado en diferentes programas. Sí, ahorita la van a instalar, ¿verdad? Y la vamos a compartir. ¿Por qué? Porque es Biblia, 100% Biblia. Y también está en Romanos, es Biblia cantada, y es algo extraordinario saber que nosotros vivimos en la paz de Dios por Jesucristo. Jesus. Si tú le agarras a esto, si tú aceptas a esto, si tú le crees esto a nuestro Señor y Dios, el resto de tu vida tú vas a vivir en paz. No porque yo lo digo, Él lo dice. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Tú crees que Jesús pierde la paz, autor y consumador de la fe y de la paz? No. Entonces, la ubicación de nosotros es estar en Cristo. Y ahorita te voy a hablar de algo más relacionado a eso, muy poderoso. ¿Sí? ¿Por qué? Estábamos leyendo que vamos a poner una alabanza que está en Romanos 12:9. Sí. Y antes de componerla, ya la han oído los que periódicamente están oyendo, pero ¿cuántos saben que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios? La palabra de Dios es alimento, siempre te alimenta, siempre te nutre, siempre te fortalece. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 9, dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El amor amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu,
sirviendo al Señor. Fíjate nomás. Ahora quiero que vea esto. Lo leí, Romanos 12, del 9 al 11. Ahora lo vamos a oír cantado, lo mismo. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Aférrate al bien. Ámense los unos a los otros. Aleluya. Con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. El fervor que da el Espíritu Santo. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes, el mayor secreto. Aleluya. Continuamos con la misma pasión de que en tu espíritu haya una convicción de una vida nueva. Le decía a mi esposa anoche, si las personas no viven en el espíritu, nunca van a respetar, nunca van a honrar lo que es realmente la palabra de Dios, cómo se debe de vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es en el espíritu. En el espíritu la persona se mantiene en amor, bajo autoridad, humilde. Llega un momento que las personas que no se mantienen tienen problemas tan graves que siempre están juzgando, siempre se creen superiores, siempre juzgan lo que está mal, lo que está bien. Deber de estar enfocados en su nueva vida en Cristo Jesús. Quiero felicitar a mis hermanos que están en diferentes lugares, Canadá, México, Colombia, Estados Unidos, diferentes estados, México. Hay un saludo muy especial a mi amada hermana Lupita. Ella es mi hermana menor de mi papá y de mi mamá, y ahora en Cristo. Y quiero agradecer infinitamente por mi hermana Olga, Fabiola. Para mí es una hija espiritual que ella radica en California hasta el área de San José, California. Un saludo muy especial para ella. Tenemos también a una hermana, César Martín Sánchez. Y tenemos a mi hermana Adelaida Mendoza, a Magdalena de Cristo, Sonora. Y también tenemos a Sócrates Urias, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y también tenemos en TikTok a Blanca Urrea, nada más y nada menos que mi amada esposa. Y la virtud de mi esposa es la paciencia que ella me tiene. Y le doy gracias a Dios por esa paciencia. Nidia, Luis, Trinity, Élica, muy bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Si todos pusiéramos un granito así, una aportación en los grupos, poner lo que aprendemos aquí, porque es aprender. Lo que yo enseño es 100 total Biblia. Me dijo una persona, ¿por qué usted siempre está tan directo? Me dice. Porque la palabra es directa, le digo.
Y quien no viva directo se va a ir derechito, chueco al infierno un día. Y yo no me quiero ir al infierno, le digo, quiero ir al cielo. Así que todo aquel que no cree con el corazón la palabra de Dios, la va a vivir en su cabeza y la va a razonar como el mundo piensa. Por eso estoy enseñando este versículo clarito. Y cantamos Romanos ahorita, cantamos Romanos 12 del 9 al 11. El amor. Sí, la fe verdadera obra por el amor. Yo tengo tantas personas que les he dicho, óyeme, no seas carnal para vivir. La gente carnal nomás quiere para ellos, pero nunca aporta. Y no estoy pidiendo dinero, te estoy hablando de la seriedad, de aportar con el reino de Dios, de decir, óyeme, si esto ha cambiado mi vida, ¿por qué no puedo invertir en oración por mi poblado donde estoy? Por las almas que están bajo el dominio. Nomás nos llevamos hablando, ay, pobrecitos y pobrecitos. Tú tienes autoridad y es por eso que la gente no vive con autoridad. ¿Por qué? Porque no sienten la paz. Bendito Dios, ¿no? Y ahí está escrito en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, ya tenemos paz para con Dios, ¿sí? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú tienes paz con Dios, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vas a usar la paz del mundo? ¿Que existen los problemas? Sí. ¿Que existen circunstancias críticas? También. Una hermana mía me dejó, me abandonó. No hermana carnal, sino una hermana en Cristo que yo la amo mucho. Porque le regalé un libro donde dice que la enfermedad no es de Dios. Se enojó tanto conmigo que me mandó un correo electrónico larguísimo. Pero de todos modos Jesús ya pagó por ello. No se me fue el hambre, ni el apetito, ni la paz. No me estoy burlando de esa persona. Pero veo la debilidad de no creer con el corazón lo que Jesús hizo a través de la cruz. Jesús pagó, punto. Y creo con el corazón. Mi cabeza no entiende cómo es que Él se llevó todas mis enfermedades, todas mis dolencias, todo. Es como cuando alguien te pagó una deuda y vienen y te cobran con la manifestación de una salud, de una enfermedad. Sí, imagínate que alguien te pagó una deuda y tú tienes el recibo de que ya se pagó. Ya está ahí pagado, que dice pagado. Y vienen y te vuelven a cobrar, tú les dices, le voy a sacar una copia del recibo para que se lo lleve, oiga. ¿Por qué? Porque ya se acabó la deuda. La deuda que nosotros teníamos, Jesús la pagó con sangre y firmó con sangre un pacto de sangre que ya se acabó. Esa naturaleza, y cuando te llega la flu, cuando te llega algo, tú tienes que sacar tu recibo de pacto de sangre y decir, hey, aquí está, escrito está. Te ordeno, te demando a ti, flu, que te largues de mi cuerpo por el poder del nombre de Jesús. Pero ¿quién puede hablar así nada más? Aquel que cree con el corazón, que Dios le delegó la autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Oye, estás viendo que andas chueco y no le hablas a tu enfermedad. Por favor. Si no es tuya, es ilegal en tu cuerpo. El dolor de cabeza. Hay gente que trae las Tylenol por donde quiera o las pastillas X. Ya le di publicidad gratis, ¿no? Por donde quiera, en la guantera, en la bolsa, en el baño. Ahora, yo no estoy peleado con la medicina, no, yo no estoy peleado con eso. Estoy peleado con negar lo que ya Dios hizo por nosotros. Eso sí me da tristeza cuando las personas sí se creen creyentes y no creen. Es un autoengaño, no es el diablo, es la persona. Yo conozco a personas de muchos tipos de comportamiento,
Pero el que me da más tristeza es el que cree que sabe y no sabe. ¿Por qué? Porque las consecuencias no las paga el vecino, las paga él. Yo le he dicho a personas, ¿quieres vivir en el éxito del reino de Dios? Cómprate una Biblia. No cualquier Biblia. Le decía a un tipo que llegó a nuestra iglesia, y le digo tipo porque nunca quiso aceptar nada de las cosas del Señor y siguió en el mundo. Y de esas personas que gastaban dinero en la banda de música y en droga y whiskies de los más caros y sin mencionar más mugrero, ¿no? Le decía, ¿cuánto gastaste en botellas de whisky? Ahora no puedes gastar $200, $300 en una Biblia, pero sí es lo mismo, pastor. Fíjate nomás. ¿Por qué no tomaba aguardiente? En lo mundano no era lo mismo. Sentido común, la falta de inteligencia, prosapia. Digo, la Biblia, ten una buena Biblia grande, un buen cuaderno, una tableta electrónica y que siempre estés viendo, esto es mío, como la paz es tuya. Mira, yo iba a hablar y te quería hablar muy, muy fuertemente de Efesios 2:8. Esa era la temática que yo traía en mi corazón. En Efesios capítulo 2, versículo Efesios 2:8. Aleluya. Vamos a ver, dice, porque por gracia sois salvos, dice la Biblia, fíjate, fue un regalo que nos dieron, por gracia. Nadie tiene que tener ese sentimiento, ese feeling, mucha gente, se me pone la piel de gallina. Aquí no dice nada de la piel, ni dice de las emociones, aquí habla que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y la palabra de Dios tiene power, ¿sí? Y la palabra que tú hablas, los ángeles la ejecutan. En el Salmo, lo leímos ahorita en el Salmo 103, versículo 20. Poderosos en fortaleza. Sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Y aquí viene en el libro de Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia ahora tenemos la salvación, las nuevas cosas que pertenecen al cielo. Óigalo bien, las cosas que pertenecen al cielo que se pueden vivir aquí en la tierra. Y ahí le va una, para que se acomode, se ponga cómodo. Y lo voy a leer porque lo tengo escrito, lo trabajé hace días, estuve meditando en la palabra de Dios y lo voy a enseñar a aquellos que están viendo. Ahí están mis anotaciones. ¿Por qué me interesa a mí? Son documentos legales. La Biblia es un documento legal que te tienes que parar y decir, esto me pertenece y en el nombre de Jesús yo demando. ¿Por qué? Porque estoy autorizado por Dios. Pero déjame decirte lo maravilloso de esto, que todo aquel que es nacido de Dios tiene lo mismo. Recibimos al mismo Cristo, recibimos al mismo Espíritu Santo, tenemos la misma palabra, tenemos la misma posición en Cristo. Todos los que hemos sido salvos por gracia, somos salvos por voluntad de Dios. Nadie escogió a Dios, Él te escogió a ti. Pero necesitas, si estás entendiendo, ves la necesidad de tener un pastor. ¿Ves la necesidad de estar dentro de un redil? ¿Ves la necesidad de aprender cómo vivir la vida del reino aquí en la tierra? Porque todos venimos de una ideología religiosa donde rezábamos y declarábamos, no sé por cuántas veces yo lo haría, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero no sabíamos ni qué estábamos diciendo. Y ahora que sabes, no lo quieres hacer. Si Dios quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo, escuche ahora sus oídos espirituales y ponga mucha atención.
que la palabra de Dios va a hablarse. ¿Sí? Dice la palabra de Dios en aleluya, seguimos en Efesios. Sí, en Efesios. A ver. Pablo, ¿no? El apóstol Pablo habla en Efesios 1, capítulo 1, versículo 15. Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Fíjense, escuchen lo que oraba Pablo en personas que tenían activa la fe de Jesús. No dice que oraba para los carnales ni para los que estaban en el mundo, viviendo sin Dios y sin esperanza. Escúchame bien, yo no escribí la Biblia y no me estoy justificando, simple y sencillamente te estoy aclarando. Léalo usted en su casa, Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Fíjese, es un tipo de fe. Quien tiene la fe de Jesús dice: yo vivo en paz. Así pensaban y hablaban y actuaban, y los ángeles actuaban y trabajaban para cumpliendo la palabra. Amén, aleluya. Mira lo que dice: y de vuestro amor para con todos los santos. Eran personas que vivían en amor. No andaban picoteándose uno a otro. No andaban criticándose uno a otro. Vivían en el reino. Ya habían entendido que ya no eran de este mundo. Ya vivían dentro de un sistema que bajó del cielo. Cuando Jesús dijo: arrepintaos porque el reino de los cielos se ha acercado, bajó la colonia del cielo y se establece aquí en la tierra. Ahora tenemos un rey, no tenemos gobernante democrático ni republicano. Ahora tenemos un gobierno, ahora tenemos unos principios totalmente diferentes, que es primero obedecer a Dios que al hombre. Y tenemos un lenguaje exclusivo para nosotros, para comunicarnos con el rey cuando queramos nosotros, que es el don de lenguas. Y también tenemos un lenguaje que es de lenguas, que te edificas espiritualmente. O sea, todo es diferente dentro del reino de Dios. Fácil, no te tienes que quebrar la cabeza. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fíjate lo que hacía, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué quería? El apóstol Pablo y pedía a Dios que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, donde eran personas que ya andaban en el espíritu, ya sabían discernir perfectamente la perfecta voluntad. La permanencia en el conocimiento de Dios. De nada sirve hacerte rico y no mantenerte rico. Eso sí lo entiendes en lo natural. Usted ha conocido a personas que de repente vivían una vida ahí, nomás se acabalaban y por cosas del destino llegaron a tener riqueza y andaban que ni ellos entendían. No, hombre, olvídate, ya no le decían Pancho, ahora le decían Don Francisco, ¿no? Y de repente otra vez vuelve el Pancho igual como antes. Hacerse rico no es problema, mantenerte rico es el punto. Y era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Oye, ya los vio andar en amor, andar acá. Que perseveren. Que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es el conocimiento de Dios, no es el conocimiento de la denominación o de la organización. No, es el conocimiento de Dios. Aleluya. ¿Sí me entiende? Por eso es bien importante que usted tenga en su corazón siempre que Él quiere que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero el apóstol Pablo
decía, óyeme, quiero que se mantengan en el reino. Ahorita vemos personas ungidas haciendo cosas, haciendo lo otro, y de repente dejó a la esposa, se fue con otra, y vemos que ahora hace aquello. Dices tú, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con aquel? Ahora oigo testimonios de pastores que cuando se mueren, Dios les permitió regresar y platicar que cuando se iban de este mundo iban al infierno. Y según él dice, yo vivía perfectamente, ¿no? Vivías cristianamente, pero no en santidad. Otro tópico, pastor, la santidad, sí. Usted no puede sacar la santidad del cristianismo. El evangelio del reino es para santos. Lamentablemente lo sacaron de la ecuación millones de personas, pero no porque lo sacaron dejó de existir. La palabra de Dios permanecerá para siempre. Si tú quieres ir al cielo, tienes que ir en santidad. Si tú no abrazas la santidad, ahorita aquí en la tierra quiere decir que no quieres ir al cielo. Ser santos no significa más que simplemente apartados para Dios. O sea que voy a tener que dejar a la comadre Rupleta porque con ella me río de tantas charras que... Sí, tienes que dejarla. ¿Por qué? Porque ella no quiere. Y te tienes que asociar con los que sí quieren. Jesús dijo, vengan a mí, el que esté cansado y agobiado, yo te voy a hacer descansar. La gente quiere a Cristo, pero no quiere dejar el mundo de pecado. Vengan a mí, el que esté cansado y agobiado. O sea, en la santidad vas a descansar. ¿Por qué? Porque fuiste apartado para Dios. Él pagó el precio para que tú pudieras ahora ejercer un reino aquí en la tierra y vivirlo como Dios quiere que se viva. ¿Sí? Y vemos cómo el Señor quiere que esas personas, que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Dios, como leímos ahorita en Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante. Y dice en el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, tienes que ver con el entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí entramos a otra dimensión donde tú tienes que ver con los ojos espirituales. ¿Sí? Aquel que veías con odio ahora lo vas a ver con amor. ¿Sí? Así es, alumbrando los ojos espirituales de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quiénes somos? Nosotros, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, llevando cautivo todo pensamiento. Fíjate qué tremendo. Fíjate lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una vez más, por quien tenemos entrada por la fe a esa gracia. Tenemos entrada por la fe a esa gracia. O sea, por fe, todo opera por fe. Todo opera por fe. Por fe aceptaste a Cristo. Yo le preguntaba a personas,
¿Hablas en lengua? No, no se me ha dado. Ah, no se te ha dado, ok. ¿Y aceptaste a Cristo? Pues claro que soy cristiano, tengo tantos años. Ah, sí. ¿Y viste a Cristo cuando lo aceptaste? No. ¿Y por qué lo haces? Por fe. Ah, y por fe no puedes hablar en lengua. No, pero no es lo mismo. Sí es lo mismo. El justo va a vivir por fe y va a ejercer todas las cosas que no entiende por fe. Si yo no entiendo cómo Jesús pagó por todas mis enfermedades y acepto y creo con todo mi corazón, yo le hablo a la enfermedad y le digo que se vaya. Aleluya. Por fe tengo instalada esa gracia gratuita, la abundancia de la gracia. ¿Por qué? Porque dígame, ¿quién no la riega? ¿Quién no comete errores? Todos cometemos errores, ¿sí? Pero es usted el que tiene que ponerse las pilas y decir, wow, aquí hay algo. La regué. Hay gente que nomás la riega y se aleja, ya ni a la iglesia va. No, dice, aprovecho para no diezmar. Así, ¿por qué? Porque no hay madurez, no hay integridad, no hay seriedad, no hay santidad. Pero por gracia tú puedes ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, vengo a apropiarme de la gracia y te pido perdón, me arrepiento. Y arrepentirte no es que te vas a ir otra vez a pecar, no, arrepentirte quiere decir, vete y no peques más, por gracia. Y la gracia está activa, sí, está activa. Él dijo que su sangre nos limpiaría de todo pecado que cometiéramos. Hermanos, por fe, fíjate cómo dice en 2 de Corintios 5:21. Lo voy a poner aquí porque ya tenemos lleno acá. 5:21, 2 de Corintios 5:21. Aleluya. Segunda de Corintios 5:21. Es así como obedece este aparatito. Y dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por fe, soy justicia de Dios en Cristo. Soy autoridad aquí en la tierra. Léalo, está escrito en 2 de Corintios 5:21. Una vez más lo leo con pausa. Al que no conoció pecado, que es Cristo, Dios lo hizo pecado en la cruz. Por nosotros lo hizo pecado. Ahí está. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Somos justicia de Dios en Él cuando tú dices, enfermedad, te ordeno que te vayas. Inmediatamente el reino angelical se mueve y comienzan a trabajar, a cumplir los preceptos, lo que leímos hace rato. La ruina, la escasez. Ahora, no trates de usar a Dios y su palabra si no te incorporas al orden. Y el orden es que seas miembro de un redil, que seas miembro de una familia, que tengas pastor, que vivas en el orden y que vivas bajo autoridad, porque Dios delegó la autoridad a pastores, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones ministeriales hay. Nosotros, mi esposa y yo tenemos cobertura, tenemos una autoridad en nuestras vidas, la pastora Nancy Dufresne. Y no tenemos 2 días con ella, tenemos más de una década. ¿Por qué? Porque sabemos que es importantísimo y vital. Cuando el Espíritu nos transfirió para allá, fue algo extraordinariamente maravilloso. Seguimos en orden. Nada es en el reino, no existe el desorden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un orden divino y poderosísimo. Por eso te estoy leyendo la palabra de Dios, que por la fe, la gracia, el amor, tantos tópicos, pero todos te enseñan una foto. Cómo vivir el reino aquí en la tierra. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea estuvo con ustedes y les digo de todo corazón, vivan en la verdad, permanezca en la verdad y juntos vamos a lograr sacar y rescatar a multitudes de personas de la ruina, porque creer en Dios y no vivir como Dios quiere es una ruina.
muy fea. ¿Por qué? Porque el día que se te acabe el tiempo aquí en la tierra, vas a ir a un lugar. Y si no es el que ahorita disfrutas, no quiero hablar del otro. Así que te dejo con esta preciosa alabanza. La Biblia hecha canción en Radio Vital. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. El plan y misterio de Dios no es que imitemos a Cristo. Pablo escribió en Colosenses 1:27, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Nótese que dijo en ustedes. El mayor secreto de Dios estuvo oculto por siglos y ya fue revelado. Witness-Lee lo explica de esta manera en el estudio Vida de Colosenses. El plan eterno de Dios no era que imitemos a Cristo, ni que trabajemos duro para parecernos a Él. El misterio es mucho más radical. Es Cristo en nosotros, el Dios eterno, haciendo su hogar dentro de nuestro ser. Esta es la esperanza de gloria, no nuestro esfuerzo, sino su vida en nosotros. No nuestro carácter, sino su persona en nosotros expresándose. Hay una diferencia abismal entre tratar de ser como Cristo que dejar que Cristo sea visto por medio de ti. Lo primero es imposible, pero lo segundo lo puede hacer el Espíritu. Si decidimos negarnos a nuestro yo y dejar que sea formado en nosotros. Si has recibido a Cristo, ya no estás esperando gloria. La gloria vive en ti. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.